Exactamente a las 5:11 del 18 de octubre de 2025, el Mar Negro estaba en calma de vidrio frente a una costa que se despertaba a regañadientes con luces amarillas en los rompeolas y un olor a diésel frío. A esa hora, a ras del oleaje, una cadena de drones de superficie y aéreos saltaba de sombra en sombra siguiendo la línea invisible que separa aguas costeras de aguas abiertas. El viento era bajo y el eco de las balizas de puerto se deslizaba como un metrónomo lejano. Un operador a decenas de kilómetros tierra adentro susurró la marca de tiempo y abrió una ventana táctica en su consola. El objetivo estaba claro y no era heroico, era matemático. Una oleada coordinada debía morder en varios puntos a la flota rusa, forzando a los buques a separarse, a exponer costados y a revelar vulnerabilidades. Se trataba de desgaste práctico, de minutos robados y sensores saturados. La consigna que viajó por los enlaces fue simple y afilada como una orden médica: abrir una hemorragia controlada en una fuerza naval que ya vive con torniquetes. El enjambre avanzó con humildad de herramientas. No había fuegos artificiales. Había cascos bajos con motores eléctricos sellados, baterías repartidas en compartimentos estancos, espuma estructural para flotar incluso dañados. Había cuadricópteros medios con gimbals de 3 ejes y cámaras térmicas que leen el acero como quien palpa un músculo tenso. Había alas fijas con velocidad de crucero de 120 a 160 km por hora y perfiles de vuelo programados para abrazar el horizonte sin dibujar picos en los radares costeros. Cada plataforma llevaba su dosis exacta de inteligencia. IMU calibradas sobre mesas de granito, GPS asistidos con correcciones latentes, altímetros barométricos ajustados para lidiar con el aliento húmedo del mar. La economía de medios mandaba. Drones de coste moderado contra estructuras que valen millones. Y si uno cae, los que vienen detrás aprenden. Ese es el nuevo manual. Los buques en la zona cumplían su liturgia. Patrulleras con nombres que cambian de puerto en puerto repetían rutas en dientes de sierra cerca de los campos de boyas. Más al este, una fragata con sensores despiertos recorría una órbita perezosa. En los amarres, 2 unidades logísticas esperaban instrucciones con cubierta adormecida, proyectores apuntando a nada, marineros en rutina de listas y café. Nada en esa imagen advertía lo que estaba en camino, porque nada en ese cuadro está diseñado para oler silencio coordinado. La defensa que mira al cielo con misiles espera misiles. No cuchillas pequeñas que se deslizan por debajo de su campo visual o que se confunden con gaviotas cuando deciden subir a 90 metros para mirar mejor el dibujo de estelas. La primera señal que importó no fue un destello. Fue una pérdida de calidad en un enlace interno de datos. Un buque escolta notó que su sistema de identificación automática, saturado por ruido cercano, tardaba más de lo normal en actualizar contactos menores. Un técnico golpeó con el nudillo la carcasa de un módulo como si eso arreglara algo. En su radar de superficie, al límite de la resolución, aparecieron y desaparecieron puntitos que parecían espuma orgullosa, pero eran algo más. El mar tiene maneras de esconderte si sabes dónde buscar sombra. El enjambre se pegó a estelas viejas y a los bordes turbulentos que dejan las hélices. La matemática es concreta. La mejor máscara para un dron de superficie es el ruido que produce el enemigo. A las 5:16 con 3 segundos, un cuadricóptero que había volado por encima de una boya de medición inclinó el cardán y fijó una silueta adquirida en térmico. Era una nave de soporte menor, visible por el calor de sus escapes y por el latido tenue de un generador de popa. La cámara dibujó la escena con colores falsos, el operador la leyó como un plano. El punto de morder no era el centro, era un ligamento. Allí donde el acero es más delgado por diseño, allí donde una válvula o una conexión externa multiplica el daño si se corta. La plataforma transmitió las coordenadas a un dron de superficie que venía por una diagonal limpia, con su antena interna elevando y bajando la cabeza un par de centímetros para encontrar horizonte de radio sin delatar su presencia. Una frase breve, sin épica, puso la secuencia en marcha. Empuje ahora. El golpe no fue cinematográfico, fue eficiente. El primer impacto reventó una caja de conexiones externa y provocó un chorro corto de chispas y humo blanco. No hubo fuego alto, no hubo espectáculo. Hubo confusión encubierta y órdenes bruscas para cerrar líneas. La nave herida entró en maniobra de evasión con torpeza de animal golpeado, obligando a su escolta a acercarse más de lo sano. En ese cruce, otro dron de superficie aprovechó el ángulo que dejó el timón y apuntó más abajo, entre 2 planchas. La carga, poco más de 20 kilos de explosivo moldeado con inserto metálico, abrió una mordida ovalada que obligó a activar bombas de achique. El agua cruzó la línea con una risita fría. A bordo sonó la música fea de las alarmas menores.
A esa misma hora, un dron de ala fija giró suave para filmar desde 1100 metros, lejos del rango cómodo de las ametralladoras pero a distancia perfecta para ver el mapa de luces inclinarse. Lo que siguió fue doctrina repetida con calma. Separar blancos. Fijar atención en el punto equivocado. Forzar a que los cañones de defensa de punto apunten al cielo cuando la mayor amenaza navega a 10 centímetros de la superficie. El enjambre se multiplicó en el reflejo del pensamiento de los oficiales rusos. Cuando una trazadora dibujó su tiza hacia un cuadricóptero que simuló acercarse más de lo prudente, 2 drones de superficie cruzaron debajo del arco que dejó la proa y se posicionaron para su empuje final. El mar, si lo miras desde arriba, parece liso. Si te pegas a él, es una ciudad de pequeñas montañas. En esas calles líquidas se movían los aparatos. A las 5:21 con 44 segundos, un golpe más serio sacudió la popa de un buque logístico. No partió acero en dos, pero arrancó la calma. El impacto obligó a cierre de compartimentos y a cambio de rumbo hacia aguas menos profundas para buscar pies si la situación empeoraba. A los pocos segundos, otro punto del enjambre plantó su bocado en la zona de una grúa lateral, inmovilizando el equipo. La secuencia tuvo el efecto deseado. 2 unidades quedaron dañadas, una tercera perdió su recurso más valioso en la madrugada, confianza en su propio perímetro. Lo que vino después tiene menos luces que los minutos del ataque, pero más peso en la contabilidad. Remolcadores en movimiento, equipos de inspección llamados fuera de turno, mensajes con encabezados urgentes, consumo extra de combustible para sostener órbitas protectoras e ingreso de patrulleras desde sectores lejanos que debieron abandonar sus rutas. Para Moscú, la narrativa autoprotegida se activó en cuestión de minutos con el guión conocido. Interceptaciones múltiples, neutralización de amenazas, continuidad asegurada. Para Kiev, la cifra que importa es otra. Un par de buques dañados equivale a capacidades mermadas, horas de muelle forzadas y cadenas logísticas que deben redibujarse con lápiz en mapas donde la goma ya no borra tan bien. Un enjambre, aunque sea pequeño, obliga a encender radares, a mantener tripulaciones en alerta y a mover escoltas que gastan vida útil de motores y tubos. Cada vez que esa danza se activa, la flota rusa paga una factura que no salta a titulares, pero se acumula en el libro mayor de la guerra. El Mar Negro lleva meses diciendo lo mismo: quien obliga al otro a navegar su agenda gana aunque no hunda nada hoy. La imagen técnica que quedó en el aire mostraba un aprendizaje nítido. No hace falta una gran caravana de plataformas. Hace falta ritmo. Pequeñas olas de aparatos metidos en la geografía de estelas, remolinos y sombras de muelle. Hace falta golpear ligamentos antes que huesos. Una carga hueca bien colocada en un punto de servicio puede costar más en horas de dique que una explosión ruidosa en el centro del casco que solo deja abolladuras y un buen video. Hace falta subir y bajar cámaras a distintas alturas para cegar la puntería y soltar señuelos baratos que, desde 200 metros, se ven idénticos al dron que sí muerde. La defensa de punto, saturada por alertas simultáneas, pierde finura. Disparar más no es lo mismo que acertar mejor. En tierra, los operadores ucranianos trabajaron con el tono de las alas que no necesitan cámaras. Telemétricos cerrados, confirmaciones frías, cortes de vídeo donde el mareo del gimbal es peor que la emoción. Las frases que importaron cabían en una línea. Plataforma alfa daño leve confirmado. Plataforma delta daño crítico en accesorio. Plataforma eco misión incompleta por interferencia local. Salida segura. Un gráfico mostró la deriva de uno de los drones de superficie cuando una corriente lateral lo empujó contra la estela de una patrullera. El algoritmo corrigió con 3 ráfagas breves de los impulsores. El operador asentó con el mentón. Esa naturalidad cuesta meses de entrenamiento y un catálogo creciente de lecciones escritas en agua salada. La respuesta rusa fue inmediata en lo que el protocolo deja a mano. Aumentar potencia de radares de vigilancia, encender reflectores de costa, lanzar botes rápidos con proas afiladas a cortar trayectorias posibles. Un helicóptero con focos apareció fuera de cuadro en una órbita baja y barrió con luz blanca los ojos del mar. Esa luz, hermosa en fotografías, pesa menos que un algoritmo que decide por dónde no mirar. Mientras los reflectores buscaban, un par de plataformas pequeñas cruzó más allá del anillo brillante y se diluyó en piedras oscuras de un espigón. La escena explica por qué este tipo de ataques duelen más de lo que suena. No destruyen la flota, la obligan a dudar de su propia sombra y a pagar por esa duda cada noche. A las 5:28 con 12 segundos, un operador en la sala de mando de un buque de escolta maldijo en voz baja cuando una luz de advertencia se encendió sin que correspondiera a un daño real. Era el software gritando más por ansiedad que por herida. Ese estrés es también un objetivo. Sensores que amanecen con paranoia generan respuestas que fatigan máquinas y personas.
Un capitán que no confía en su perímetro apaga antes, pone más guardias, reduce velocidad para ganar control, cambia rutas. Cada microdecisión roba minutos al plan del día y los deposita en la cuenta del enemigo. El enjambre había comprado tiempo, y el tiempo en el mar es combustible, moral y calendario de mantenimiento. Cuando el sol asomó en una línea naranja que hacía brillar la espuma, la fotografía del teatro ya había cambiado. 2 buques dañados trabajaban para cerrar heridas y recuperar funciones. No eran pérdidas totales, pero eran golpes contables. En la distancia, la fragata que coordinaba parte de la vigilancia había tenido que cambiar su órbita y aceptar datos de sensores secundarios. Eso forzó a duplicar comunicaciones con estaciones en tierra, precisamente cuando esas estaciones arrastran sus propias rutinas. La palabra que mejor describe lo que ocurrió no es épica, es fricción. El enjambre compró fricción en un sistema que depende de fluidez para sentirse seguro. Importa subrayar algo que a veces se pierde en la discusión pública. El objetivo inmediato de estos ataques no es hundir a media flota en una noche, es deteriorar la cadena de valor que mantiene a esa flota navegando con comodidad. Dañar un brazo de grúa obliga a remolcar. Dañar una caja eléctrica obliga a pagar más de lo necesario. Dañar la piel por debajo de la línea de flotación obliga a entrar en dique y someterse a inspecciones que toman días. Nada de eso aparece en una foto con humo. Todo eso aparece en un parte logístico que pesa. Y cuando el Mar Negro funciona como arteria para proyectar misiles hacia ciudades, cada noche de mantenimiento obligado es una noche con menos opciones o más riesgo para quien dispara. Los operadores ucranianos anotaron lecciones sin adornos. El ángulo de entrada más eficiente contra una caja externa no fue el previsto, fue el que abrió la estela de una patrullera que llegó tarde. Un sensor barométrico necesitó recalibración cuando cambió la presión por una tormenta lejana. Un algoritmo de evasión debía esperar medio segundo más antes de ejecutar un giro en S para evitar cortar potencia a la antena interna. Esas notas, que parecen pequeñas, se convierten en doctrina la noche siguiente. El enjambre no solo golpea, aprende, y aprender en guerra es ahorrar dinero para el próximo golpe y multiplicar el costo ajeno. A media mañana, los mapas de operaciones reflejaron lo evidente. Zona de exclusión ampliada alrededor de los puntos golpeados. Emisión de avisos a navegantes con rutas alternativas. Entrada de remolcadores civiles para apoyar tareas de control. Incremento de patrullas de helicópteros. El mar no olvida, solo cambia de ritmo. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Suscríbete para seguir el paso a paso de este enfrentamiento.